Hola a todos. Mi nombre es Santiago, bienvenidos a mi canal. Y hoy nos vamos a meter en un jardín, y digo nos porque vengo acompañado de eh, estos peluditos. Así que no sé cuánto tiempo van a durar ahí sin ponerse a fastidiar y tal. Bueno, cuando digo que nos vamos a meter en un jardín es porque el otro día, cuando hice el vídeo sobre Nosferatu, una de las cosas que leí cuando estuve, porque no me aclaré con la película, entonces me metí en Google y estuve viendo a ver de qué iba lo que no había entendido, pues una de las cosas que saqué de ahí es que en esta película, para variar, o sea, como cosa novedosa, habían intentado darle más protagonismo y más poder a la actriz principal, al personaje principal femenino, y hacer que el personaje de Jonathan Harker o de Thomas fuese como dijeron, la damisela que necesita que la socorra. Sí que es verdad que el personaje suyo es un poco, no voy a decir débil, pero es un poco pobre. Pero eso me dejó pensando en, bueno, pero entonces realmente en las otras películas de Nosferatu no, pero de Drácula, el personaje de Mina, por ejemplo, en la que hablé en su día, en la de Bram Stoker, Drácula, de Coppola, eh, es la que lleva la voz cantante al final, digamos. Sí, hay un par de cosas que me dejaron así pensando, y es, por ejemplo, ella al final se está empezando a convertir en vampiro, y la única manera que tienen de poder acabar con el conde, porque ella le ha ayudado hasta llegar al castillo, a pesar de que lo han apuñalado, el tío se escapa y la dejan a ella porque es la única que puede salvarlos a todos, a pesar de que está medio poseída y tal. Con lo cual, realmente la que salva el, el, la película, a los héroes, al final es ella. Y estamos hablando de 1992. Entonces eso me dejó pensando en por qué hay tanto rollo hoy en día con que, oh, es que esta es inclusión forzada, demasiado feminismo, están dando demasiado protagonismo a las mujeres. Fijaron en Star Wars que, eh, eh, mm, a ver, en Star Wars, por ejemplo, que estamos hablando de los 70 y 80, vale, no había muchos personajes femeninos, eso es verdad. Pero sí que es verdad que la princesa Leia, a ver, la erotizan mucho en la última película, en la tercera, con el traje, el bikini este dorado. Pero ella, de hecho, incluso así, ella es la que se salva a sí misma de Java, lo termina estrangulando. Y es un personaje de armas tomar, como lo demuestra en la primera película, cuando se pone a disparar a los Stormtroopers. En ningún momento da la impresión de ser una, una pobre chica que necesita que vengan a socorrerla. Eh, mm, sí, pues tiene que ir a ayudarla, pero porque, a ver, es que por muy princesa que sea, no puede salirse sola de la estrella de la muerte. Y yo creo que a partir de ahí, y me quedé pensando en eso, a partir de ahí un montón de series y de películas en los cuales el protagonismo de las mujeres está bastante más desarrollado o está bastante más presente que muchas de las películas que tenemos hoy en día, y que nos venden como que esto es algo novedoso. Por ejemplo, en La Sustancia, eh, mm, que acaba de salir hace poco, sí que es verdad que la visión que ellas nos muestran a través de su propia perspectiva de los hombres es espantosa, y estoy muy de acuerdo con eso. O sea, ellas solo valían para sonreír y y para mi auto también,
Y poco más, y es lo que les piden. De hecho, hay una escena en la que cuando le hacen el casting a, a Sue, bueno, se les cae la baba al suelo. Y sí que es verdad que eso me recordó muchísimo a dos películas de los 90, una con Demi Moore que es Striptease y otra que es una película culto ahora, pero que en su día la destrozó la crítica, que es Showgirls, en el cual ambas películas hacen una especie de balance entre el peso de las mujeres en esa industria y el peso de los hombres que solo buscan aprovecharse de ellas. Striptease la vi hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo muy bien la trama, pero sé que ella me parece que es una mujer madre soltera, con lo cual pues tiene que sacar adelante a su hija y son cosas que ya en los 90 nos estaban acostumbrando a ver. Es decir, una madre soltera que tiene que sacar adelante a su hija se pone a trabajar, en este caso, bueno, de lo que tiene que hacer, pero oye, una mujer empoderada. Luego, en Showgirls, a pesar de todo lo que rodea la película y lo, y lo rara que es la película, eh, ella, la protagonista, no sé, y yo creo que ese es el problema que tiene esa película, y es que la protagonista es demasiado violenta, entre comillas, es decir, eh, mm, es muy exagerado todo, es muy visceral, muy... eh, la tía va y destroza al que ha abusado de su amiga, no espera que venga ningún hombre a socorrerla y al final pues eh, termina la película en un bucle en el cual pues es ella la protagonista, la heroína. Hablando de los 90, tenemos bueno, antes de los 90 estaba Las Chicas de Oro, que era una serie sobre mujeres solas, cada una tenía su trabajo, tenía su vida, vivían juntas, sí. De Las Chicas de Oro hay muchas lecturas que se pueden hacer, que no voy a hacer en este vídeo, pero sí que me resulta interesante ver que ya en su día el papel de la mujer no estaba tan eh, supeditado al del hombre, no eran personajes secundarios. De hecho, en Las Chicas de Oro, los maridos, quitando a Stan, no aparecen nunca. Y bueno, excepto en algún flashback. Y demuestran que, bueno, ellas son las que mandan en ese juego. Pero bueno, volviendo a los 90, se me ocurren un par de series. Por ejemplo, la de Cena la princesa guerrera me hacía mucha gracia porque cuando la estuve viendo, yo me acuerdo que, claro, empezamos viendo Hércules y de ahí el personaje de la princesa guerrera fue como un spin-off. Y, y bueno, no voy a hablar de la historia que tiene ella con Gabriel, de que si son amantes o no, porque eso realmente mm, sí, no, mm, en este tema no aporta diferencia. Sí que aporta en el hecho de que ellas dos no necesitan a ningún hombre que las ayude. De hecho, siempre que había personajes masculinos alrededor, solían traer movidas. Pero una de las cosas que más gracia me hacía de esa serie y que más, ahora que lo pienso más, nos impactó a todos es como hablábamos mi hermana y yo, que decíamos, oye, pero es que Hércules, pues le dan una patada, le rompen una pierna y el pobre está todo el capítulo cojeando, medio muerto, es un inútil. En cambio, ella se disloca un hombro, va, se golpea contra una pared, se lo pone en su sitio, si se tiene que hacer un torniquete, se lo hace ella misma, no necesita a nadie. Y ahí es donde empiezan a poner las bases de lo que estamos viendo hoy en día, de que eran personajes que no necesitaban a nadie. En un artículo en una entrada que escribí que se intitula, en el blog que tengo, que se intitula Woman's World, hablo, hablo de eso, hablo de embrujadas, hablo de
ahora si queréis hablamos de eso, hablo de Sexo en Nueva York, todas esas series que empezaron en los 90, incluso cuando estaba pensando en este vídeo, yo me acuerdo que en Melrose Place, a lo mejor es mi punto de vista, pero en Melrose Place los personajes femeninos eran los más interesantes. Y luego tenías a Amanda, que era la mala malísima, que era la mala malísima. No era un malo, no era un... Era ella. Y ella era la propietaria de los inmuebles, tenía su compañía de publicidad, utilizaba a los hombres como les daba la gana, que me recuerda mucho al papel de Samantha en Sexo en Nueva York. Eh, y ya te estaban como mostrando que la mujer no tiene por qué quedarse en casa, que pueden trabajar, que pueden ser tener éxito, pueden ser exitosas. Si hablamos de mujeres exitosas reales, y no me refiero a personajes, pues tenéis a Madonna, de los 80, de los 90, e incluso a día de hoy, que habrá gente que la criticará, pues porque por lo que quieran, podéis criticarla por lo que queráis, pero eso no significa que el legado y las cosas que ella ha hecho en la música, que claro, viene recogido de otras cantantes y otras artistas que vienen antes que ella, que empezaron a poner las baldosas, pero la que realmente impulsó todo el movimiento feminista en la industria de la música han sido ella, Cyndi Lauper, más tarde, pero ya estamos hablando de los 90 y mediados de los 90, pues tienes a Mariah Carey, tienes a Celine Dion, tienes un montón de cantantes femeninas, Whitney Houston, que es de finales de los 90, pero sin embargo la que más ha hecho lo que le salía de ahí era ella. Y esa es una de las cosas que hoy vemos en las mujeres, ese poseer lo que son. Y lo llaman mucho empoderarse, pero realmente es tomar posesión de lo que la sociedad ha ido quitándote poco a poco a través, pues eso, del heteropatriarcado, que es lo que hay. Y no son solo las mujeres, pero en este vídeo solo voy a hablar de eso. Y sé que habrá gente que dirá, bueno, pero tú quién eres para hablar de esto. Pues, oye, yo me he dado cuenta de estas cosas, por ejemplo, y no me quiero alargar en esto. El tema de Madonna, pues eso. Nadie, ninguna de las cantantes que tenemos hoy en día, Taylor Swift, Miley Cyrus, eh, Beyoncé, que todas ellas lo han dicho, Billie Eilish, Ariana Grande, Katy Perry, Pink, Britney Spears, no estarían donde están, no serían quienes son, si alguien no les hubiese abierto las puertas muchas veces a patadas, a puertas que no se quieren abrir y las han tenido que reventar. Y hoy en día, pues Taylor Swift es una gran heredera de Madonna y es uno de los personajes más poderosos que hay a nivel del show business. Bueno, no voy a entrar tampoco mucho en el tema, pero todo eso viene de años atrás. Y hoy en día, pues tenemos a mucha gente que se queja de que, oh, es que ahora todo tiene que ser heroínas y todo tiene que ser mujeres por todos lados. A ver, si es la mitad de la población, será normal que tengan que ser vistas. Pero a mí lo que me resulta curioso es que tenemos un montón de personajes en la cultura cinematográfica y musical que son personajes femeninos que ya en su día y a día de hoy eran personajes muy poderosos, muy potentes, y sin embargo, ahora es como que la gente lo está descubriendo y hay mucha gente que se lo está tomando mal. Si hablamos, por ejemplo, volvemos a los 90, de los personajes de los cómics, los superhéroes, pues tenemos, a ver, tenemos Superman y tenemos a su contrapartida, por así decirlo, Supergirl, Wonder Woman, Batwoman. Tenemos en los cómics de Marvel, a ver, Jean Grey o Phoenix o Dark Phoenix es uno de los personajes más poderosos del universo de Marvel y no es algo que hayan creado ahora. Esos cómics son, si no recuerdo mal, son de los 80-90. Tenemos La Bruja Escarlata de Scarlet Witch, que es también de Marvel, otro de los personajes más
poderosos de ese universo y sigue siendo una mujer. Y ahora con el hecho de que sacaron WandaVision y Agatha y todo eso es como, ay, pero es que nos quieren forzar. Pero es que eso ya estaba. Igual que cuando empezaron con, ¿por qué tiene que haber una Batwoman? Es que eso ya estaba. Lo que pasa es que hay mucha gente que parece que se ha abierto los ojos ahora y se han dado cuenta de que estas cosas ya estaban. Si tú te vas a los 90, como estaba comentando, pues tienes eso. Hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama Civil, que duró 6 temporadas y la cancelaron porque era muy feminista. Era demasiado. El personaje principal era una mujer de unos 50 años, una actriz que, pues, y me recuerda mucho La Sustancia. Ya nadie le quería dar papeles importantes porque era una mujer mayor. Estamos hablando de los 90, finales de los 90. Era una mujer muy mayor para el cine y entonces solo le daban papeles de cameos, papeles muy, muy, muy secundarios y era como que tu vida se ha terminado. Eh, Esto me recuerda mucho al Club de las Primeras Esposas, en el cual eh, ellas tienen se dan cuenta que sus maridos las dejan por mujeres más jóvenes y ellas tienen que rehacer su vida o recuperar su vida o seguir adelante o volverse de nuevo famosas. Y estoy hablando de los 90 y eso ya estaba ahí. Entonces ahora que venga gente a decirme, es que ahora con esto de los woke y tal, nos están metiendo las mujeres hasta en la sopa. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que no os habéis dado cuenta. Y yo lo que entiendo de esto es que todas estas heroínas, por ejemplo, cuando hablé de Van Helsing, el personaje de, no me acuerdo su nombre, el de Kate Beckinsale, eh, no necesitaba Van Helsing para nada. De hecho, hay un montón de escenas en la película en la que ella le dice, pero ¿me quieres dejar en paz? Que yo estoy aquí haciendo mis cosas y tú vienes y me entorpeces. Esta actriz, por ejemplo, hizo los papeles en Underworld, en el que ella era una vampira, eh, y prácticamente acababa con todos ella sola. Y estamos hablando de principios de los 90, perdón, de principios de los 2000. No estamos ni siquiera hablando después de la era del post-Me Too y todo eso que estamos viviendo ahora. Estoy hablando de películas de hace 20, 25 años en las cuales ya teníamos personajes femeninos que eran la hostia. Y aún así, hoy en día tienes gente que, sobre todo los incels estos, que están como en plan de, no, pero es que las mujeres no deberían de tener tanto protagonismo, estamos como volviendo hacia atrás. Y yo lo que he sacado un poco de esta investigación, por así decir, de que me he puesto a pensar y a revisar es realmente los 80 empezaron, luego los 90 y los 2000 hasta los 2010 a pavimentar un camino para las mujeres hacia la igualdad, que es lo que llaman ellas, lo de igualdad de género, y, y está muy presente en los medios, en el cine, en la música, en la televisión. Lo que pasa es que luego, el Me Too ya fue como la conclusión máxima, cuando las mujeres realmente llegaron a empoderarse, llegaron a recuperar lo que era suyo, llegaron, todavía no lo han hecho del todo, pero se pararon y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y hay una contraoleada de todo eso, que es lo que estamos viendo ahora mismo, en el cual a Irene Montero la ponen a parir porque no se quiere callar, a Yolanda Díaz le dicen que porque si se pasara menos tiempo en la peluquería, a lo mejor, no sé, a la Chus la pusieron verde por presentar las campanadas y por no estar ahí medio desnuda. Eh, esa, esa contracorriente, eso es lo que quería decir, esa contracorriente que estamos viviendo hoy en día, a mí me resulta un poco absurda, porque es como que
Porque esa contracorriente viene dada por gente que dice, pero es que antes no era así. No, perdona, o sea, depende. Antes, cuando en los años 30 del siglo pasado, en los años 20, en los años 50, no sé, no me voy a meter ahí porque estoy seguro que podría encontrar argumentos para deshacerles su argumentación. Pero sí que es verdad que eh, eso, 80, 90 y los 2000, vale que no teníamos mujeres directoras famosas como hoy en día, vale que los Reese Witherspoon, por ejemplo, comentaba mucho que ella se dedicó a hacer su club de lectura porque estaba harta de que le ofreciesen papeles de mujeres en los que eran papeles de mujeres débiles. Claro, eso viniendo de ella, que hizo Legally Blonde, que hizo Una rubia muy legal, pues como que te lo esperas, porque la protagonista era ella, que sí que era rubia, que era tonta, pero aún así la protagonista fue ella. Y se me ocurre Miss Agente Especial también, en el cual pues Sandra Bullock hizo el papel que hizo y, y en plan bien, me refiero, antes de que digáis nada. Y todo eso estamos hablando de los 2000. Luego llegan los 2010, los 2000 y llegamos hasta ahora, en el que las mujeres se han vuelto realmente protagonistas. Por ejemplo, y esto me lo deja atrás, Embrujadas, que es de, si no recuerdo mal, es el del 98 hasta el 2006. Hay muchas escenas en las cuales tanto Prue, que es el personaje de Shannon Doherty, como el de Paige o incluso el de Piper, en el que ellas dicen, no, es que nosotros somos mujeres y no necesitamos un hombre que nos venga a ayudar. Nuestro trabajo aquí es salvar el mundo y somos mujeres. Y sin embargo, luego te quisieron meter por allí, justo por la era del Me Too y tal y cual, nos quisieron meter un reboot de Embrujadas en el cual supuestamente es que era más feminista y tal. Pero si es que Embrujadas era una serie en el cual eran tres protagonistas mujeres, los personajes principales eran mujeres, los personajes secundarios obviamente eran hombres, porque tiene que haber de todo, y ellas eran las que salvaban el mundo día a día también. En los 90 tenéis a Buffy, la cazavampiros. O sea, no tengo que explicar mucho más de ahí. Y todo eso, y ahora venimos con gente que se sorprende de que, de eso, del feminismo, ¿no? Es que lo llevamos viviendo desde los 80, 90, 2000 y es lo que tiene que ser. Entonces, claro, ahora vienen con que es que, ¿cómo que Capitán América? Capitana América. ¿Cómo que The Marvels? Eh, bueno, pues oye, escucha, es como que un miedo a algo que ya estaba. Y a mí me da la impresión de que toda esta gente que hemos crecido en esta época, incluso un poquito antes, que hemos vivido eso, algunos lo hemos asimilado como algo positivo y hemos visto con alegría, pues eso, que ahora haya mujeres directoras de cine, que las mujeres pues cada vez tengan más voz y más peso en las industrias como tiene que ser. Una cosa de la que se me pasó a hablar y que me di cuenta mientras que estaba editando el vídeo es el tema de cómo se representan a las mujeres de forma general en el cine y cómo, o sea, cómo se han ido representando y cómo se representan ahora. Es decir, hasta hace un tiempo, a pesar de los roles que tenían, que estaban muy bien hechos, en plan mujeres empoderadas. El problema era que hay muchas actrices y también directoras de cine que se han quejado de que muchas veces los papeles están escritos por hombres, por guionistas o por escritores, y pintan a la mujer de una manera como el hombre ve que la mujer debería de ser y no como una mujer se comportaría. Por ejemplo, de eso hablan mucho las dos actrices de Embrujadas en el podcast que tenía, bueno, que tiene Shannon Doherty, pero ya, pues como ha fallecido, ya no habla en el podcast, pero sí que hablaba mucho con su compañera de reparto y su amiga Holly Mary Combs,
hablaban mucho de eso, de que muchas veces ellas tenían unas escenas en las que decían, pero esto quién lo ha escrito, o sea, nosotros jamás diríamos algo así. Antes he hablado de Reese Witherspoon, ella también se quejó mucho de eso, de que no, a ver, no, hacen que las mujeres se comporten de una manera como necesitando cosas de los hombres que en realidad no es así. De ahí que ella pues hiciese lo que ha hecho y cómo va hasta ahora. Pero sí que es verdad que en este podcast del que hablo, hablaban mucho de eso, de que a pesar de que Embrujadas fue una serie bastante feminista, había muchas veces en las que ellas se encontraban con cosas en las que decían, pero es que yo nunca me comportaría de esta manera como mujer, diciendo ellas. Entonces, claro, ahora, hoy en día, ya es verdad que tenemos muchos más eh, nichos que están ocupados por mujeres, ya hay guionistas, ya hay escritoras y pueden, no es que no hubiese antes, porque escritoras siempre han habido. De hecho, eh, mm, la autora de Frankenstein es una mujer, o sea, y empezamos por ahí, hay un montón. Pero sí que es verdad que hoy en día tienen mucha más voz, tienen mucho más peso, ya sea en la industria, en el arte, como como escritoras, como guionistas, como directoras. Y en los documentales que he visto y en las entrevistas que he visto, sí que es verdad que ellas muchas veces eh, están más cómodas trabajando con mujeres directoras porque se entienden mucho mejor. Y de hecho, volviendo al podcast, Shannon decía en varios episodios, decía que claro, ella en esa serie, en Embrujadas, ella empezó a dirigió algunos capítulos en los cuales ella decía, pero ¿por qué tengo que dirigir así, así, así? Si yo... Y entonces empezó a dirigir como ella pensaba que tenía que hacerlo y se dio cuenta de que era mucho más productivo y era mucho más eficaz y eficiente. Entonces, eh, en su caso, ella tenía una sensibilidad distinta a muchos directores hombres, con lo cual le permitía ser mejor. Entiendo que habrá directores hombres que sean mucho mejores y directores mujeres que sean mucho mejores también, y al revés. Con lo que quiero decir es justamente eso, que es importante que haya de los dos. La directora de Substance es una mujer y si veis la película, es bastante bruta. Luego una que quiero ver es una que se llama Blink Twice, que la directora es Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, y por los comentarios que he visto es una película muy violenta y sin embargo las actrices que han trabajado ahí dicen que a pesar de la violencia que tiene la película, la manera que ella ha tenido de dirigirlas hace que sea mucho más llevadero que a lo mejor un director que no tenga la misma sensibilidad al no entender, porque seamos sinceros, los hombres no podemos entender a las mujeres porque no somos mujeres. ¿Quién mejor que una mujer para entenderlas? Lo que tenemos que hacer nosotros es dejarles sitio para que ellas puedan hacer su trabajo. Y eso es a lo que me refería. Yo creo que vamos en buen camino, pero tenemos que tener cuidado con estas voces que hacen mucho ruido, porque parece que son mayoría y no deberían de serlo. Yo quiero ser optimista y creo que no son mayoría, pero probablemente habrá gente que me diga que no, que sí que lo es y que hay que seguir luchando, hay que seguir luchando. Y tenemos que seguir ayudando a esa lucha los que no nos influye directamente, no nos incumbe directamente. Quiero decir, los hombres nos tenemos que meter en esa lucha también para seguir, porque es que no es algo nuevo, eso lleva muchos años, estoy hablando de películas y de series de hace 20, 30 años y estaban ya ahí. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar y deberíamos de ir más hacia allá y seguir en esa línea. Entonces, como resumen, querría decir eso, que hay mucho camino por hacer, siempre hay camino, que yo creo que vamos en el buen camino y que no es algo nuevo. Si os ponéis a pensar un poquito, veréis que lo que he comentado en este vídeo, que son unas pinceladas, yo lo que creo es que eso, vamos en buen camino y vamos a conseguir algo bueno si seguimos como estamos
intentando mejorar y dando voz a la gente que tiene que tener voz y quitarle voz a la gente que realmente no aporta nada. Porque si no vas a aportar, lo mejor es y fuera. Así que yo creo que con esto más o menos es todo. Si tenéis algún comentario, siempre y cuando sea algo eh, educado, eso es lo importante, podéis hacer los comentarios que queráis. Si os ha gustado el vídeo, no se os olvide darme un like. No se os olvide suscribiros al canal para que pueda hacer más vídeos como este. Comentadme si os ha gustado o no. Si os gustaría que hablase más del tema o profundizase más en alguno de estos temas, que seguramente lo haré, y ya me vais contando. Así que no se os olvide, like and subscribe, como digo yo siempre, y nos vemos en otro vídeo. Chao.